Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Bueno, continuando en este segundo bloque, Armando, comenzamos, ya ves que al finalizar el bloque anterior, pues tomamos la opinión, reproducimos la opinión de el secretario de Gobernación cuando convoca a los legisladores a instrumentar las reformas pendientes, es decir, la reforma energética y la reforma política. Sin embargo, hay una opinión de la ONU que me parece muy interesante, no es las de Magdi, no es opinión de Magdi. ¿Te acuerdas de Magdi? Magdi, claro, cómo no. Bueno, dice, tras conocer los avances en México para el cumplimiento de los llamados objetivos del milenio, la coordinadora residente de la ONU en el país, Marcia de Castro, estableció la reducción de la pobreza sin crecimiento económico y sin generar empleos de calidad es una ilusión. Ya te lo dijo todo. En una reunión donde el gobierno federal informó ante especialistas, diplomáticos y medios de comunicación sobre el avance en los propósitos trazados por la ONU sobre desarrollo social para 2015, la representante de ese organismo consideró una preocupación los 11 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema. A través de la Secretaría de Desarrollo Social, México informó que de los 51 indicadores de seguimiento obligatorio, 40 provenientes de la lista de la ONU y 11 reformulados para adaptarlos a la información disponible en el país, 38 ya se han cumplido. Yo no me explico por qué hay rezagos sociales si ya cumplimos 38 objetivos de esta lista de las Naciones Unidas. 5 están avanzando favorablemente, 5 registran un progreso insuficiente, 2 se encuentran en una situación de progreso estancado o deterioro y para uno de ellos no se dispone de datos suficientes para valorar su evolución. La meta de erradicar la pobreza extrema y el hambre establece que el año pasado el 45.5% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza y 9.8% en pobreza extrema. Para mostrar los avances en este indicador se indica que en el informe que mientras en 1989 el 9.3% de la población se encontraba percibiendo ingresos inferiores a $1.25 diarios, cifra que disminuyó al 4% para 2012, con lo cual la meta se encuentra cumplida en 3 años de anticipación. Pues habrá que esperar la medición que haga la ONU para el año que entra y saber si en realidad pues está representando todas estas reformas para el año que entra, por ahí de diciembre, pues ya se podrán medir, ¿no? ¿Qué tanto habrán aportado para reducir la pobreza? Por supuesto, ¿verdad? Y recordemos, desgraciadamente, el mitómano del sexenio anterior, Juan Sabines Guerrero, decía que todos los objetivos de la ONU, los objetivos se habían cumplido, estaban todos perfectamente bien. En Chiapas se había erradicado la pobreza, en Chiapas todavía tenía una certificación de salud a nivel estatal, ¿verdad? Y un reconocimiento a nivel nacional, ¿verdad? Se había erradicado también lo de la educación, todos tenían escuelas en todas las comunidades, dejó escuelas, ¿verdad? Y ¿verdad? Después venimos a descubrir que como una persona había engañado a todo un pueblo. Bueno, lo que pasa es que se daban certificaciones como en los tiempos de la Iglesia Católica, cuando se establecieron las indulgencias. En la época de Martín Lutero, recuerda tú que el Papa ponía mesas en la entrada del Vaticano donde se otorgaban indulgencias nada más por pagar un dinero, y eso fue lo que provocó precisamente esta fractura en la Iglesia Católica, porque Lutero descubrió que eso era el peor fraude que se podía cometer. Entonces, aquí en los problemas de rezago social en Chiapas hay una enorme responsabilidad, si no de la ONU,
sino de las Naciones Unidas, por lo menos de quien fue su representante en esa época, porque llegaron incluso a validar las obras que estaba realizando. Pero imagínate, aquí vivía Magdi Martínez, que era el representante sí, claro, no, de la ONU en Chiapas, ¿verdad? El hombre vivía aquí y vivía como rey. Por eso. A todo, ¿verdad? ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto nos costó el que Magdi Martínez estuviera en Chiapas? Cada vez que venía en Chiapas se le ponía como rey, ¿verdad? Se le atendía como rey, era todo un potentado aquí, ¿verdad? Y él todo certificaba, así como así tú es. dices. Hasta el trabajo de auditoría llegó en un momento dado a catalogarse dentro de las funciones de apoyo que daba las Naciones Yo recuerdo Unidas. que en una entrevista puso de ejemplo a Chiapas en cómo se combatía la marginación a través de las ciudades rurales, que sí, era un claro. ejemplo a nivel mundial, era un ejemplo las ciudades rurales, ¿verdad? Que se habían construido después de que se inauguró Juan del Grijalva, ¿verdad? Hoy ¿verdad? ¿Cuánto se llevó Magdi Martínez por todo eso? ¿Qué tanto le dieron a Magdi Martínez? Imposible saberlo, pero que el hombre venía y vivía como rey en Chiapas, así nos consta. No, y ya después de que concluye el sexenio se va Magdi Martínez y bueno, se devela toda esa opacidad que había en las ciudades rurales. Cada casa, por ejemplo, me decían de Santiago El Pinar, que por ejemplo había costado, una casa de esas costaba $1,000,000 de pesos. $1,100,000. $1,100,000, entonces digo, no fue una inversión barata, no fue una inversión de poca monta, sino fue una inversión grande. Incluso los terrenos donde se asentaron las ciudades rurales, en algunos casos como de Juan de Grijalva, se compraron a 3, 4 veces el precio del metro cuadrado. Así es, efectivamente, y las casas, o sea, las elevaron demasiado de precio, pero mira, ahora Juan del Grijalva no hay, ni la mitad de las casas están ocupadas, todas están desmanteladas, todas están desmanteladas, no, la mayoría no tiene los sanitarios, ¿verdad? Los lavaderos, ¿verdad? Mucha madera está quitada, mucho techo está quitado, y lo peor, ¿verdad? Que se está desgajando todo eso porque las calles están completamente lavadas, son de tierra y están completamente lavadas. Pues sí, entonces, es lo mismo que pasa. Y a veces hasta imposible pasar. Es lo mismo que pasa en Santiago el Duraznal, la gente no vive pues en la ciudad rural, es una ciudad rural que tuvo un costo. No está terminada. Por eso, y así quedaron muchas cosas pendientes, ¿no? Y toda esta inversión fue validada por las Naciones Unidas, por lo menos por el delegado del PNUD, que en este caso era Magdi Martínez, y que ahora, pues como bien dice la representante de la ONU, la señora Marcia Castro, dice que pues cualquier cosa que se diga sin que haya crecimiento y sin que haya un trabajo digno y bien remunerado, pues será pura ilusión de estar reduciendo la pobreza. En otra parte de las noticias tenemos que reunión a puerta cerrada de militares con Peña Nieto. Por alguna razón el presidente decidió reunirse este viernes en privado con la Plana Mayor del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México en las instalaciones del heroico Colegio Militar. A este encuentro, que nos afirman fuentes castrenses que será de reconocimiento a la labor de soldados y marinos, asistirán generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, así como los exsecretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Quizá, dice la nota, es tiempo de reconocimiento, pero también de reproches, a pesar de la promesa del inicio de este gobierno en el sentido de que se modificaría la lucha contra el crimen organizado. Lo cierto es que la estrategia fundamental se mantiene prácticamente inalterable. Es decir, los militares y marinos siguen llevando el peso de una lucha para la que no están preparados y en la que participan sin contar con el respaldo jurídico necesario.
mientras el general secretario Salvador Cienfuegos Cepeda y el almirante secretario Vidal Francisco Soberón Sanz dan muestras cotidianas de su compromiso y lealtad hacia su comandante supremo y de compromiso con el combate al crimen organizado. El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión le han dado largas a la petición castrense de que se aprueben reglas claras, el marco jurídico nuevo en materia de seguridad, que le den certidumbre jurídica a los militares y marinos que en número creciente participan en labores de seguridad interior. Bueno, pues esta es la información que es, prácticamente alguien especula sobre lo que habrá de platicarse entre el presidente Enrique Peña Nieto y los mandos militares antes de que concluya el año. Pues ya empiezan a platicar sobre, desde luego, debe ser sobre lo que habrá de pasar el próximo año, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí, Armandito? Pues tenemos algunas declaraciones de los panistas. Dicen, confía el coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, que el próximo domingo ya se cuente con un predictamen en torno a la reforma energética. El coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, adelantó que su bancada no cederá en ningún tema hasta que no exista un predictamen en torno a la reforma energética. Consideró que mientras sigan las negociaciones, su bancada está a la postura de defender todos los temas que plantea. En entrevista, al señalar que siguen negociando con el PRI, dijo que esperan que el domingo haya un predictamen. Vamos a cruzar intercambios de propuestas con los demás grupos parlamentarios, aseguró. De acuerdo con el senador del PAN, no se ha tocado el tema del sindicato petrolero en las negociaciones. Preciado explicó que plantean incorporar la iniciativa de su partido y es el texto que defienden en la reforma. Bueno, pues dice que no cederemos en temas energéticos, pero que el domingo esperan ya en un predictamen, dice el senador Jorge Luis Preciado, ¿verdad? Que el domingo ya se cuente con un predictamen, o sea que el domingo ya va a haber un predictamen, ¿verdad? Se van a poner de acuerdo, porque en este tema, en esta reforma, van juntos panistas y priistas. Entonces, lo que diga y lo que asegure es esos dimes y diretes, es nada más para calentar un poquito el tema. Para darle ambientación, ¿no? Sí, para tratar de maquillarlo democráticamente, pero la verdad es que ya está todo listo en el horno. El domingo, ¿verdad? El domingo va a haber el predictamen y el lunes o martes ya será aprobada la reforma. Ya está todo listo. Bueno, mientras esto sigue adentro del Congreso, pues recordemos que 13 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues se manifiestan en el Senado. Lo que tú preguntabas ayer, bueno, ¿cómo le están haciendo? Sí, se supone que ya se pactó el regreso a clases. Entonces, ¿cómo le están haciendo para estar en dos lugares al mismo tiempo? Debe ser producto del Espíritu Santo, ¿no, Armando? Pues sí, definitivamente no tienen palabra de honor los maestros, porque si hay un acuerdo en que deben dar clases, deben de regresar a sus escuelas a dar clases, pues eso es lo que deben de hacer. Sin embargo, algunos no indisciplinados, ¿verdad? Rijosos, siguen con sus argüendes, siguen movilizándose, siguen viviendo allá en la Ciudad de México, pero no se ha dicho que se les ha descontado su sueldo. Así es. Si se les descontara, ¿verdad? Simple y sencillamente tendrían que regresar a sus trabajos, pero como se les está pagando y se les está dando todo, pues ellos siguen allá divirtiéndose un rato, causando desmanes, ¿verdad? Pero la verdad es que a esa gente, si ya hay un acuerdo escrito con la Secretaría de Gobernación y la mayoría, hablemos del 99% de los maestros ya están trabajando y este grupúsculo sigue cometiendo, haciendo problemas y tirando vallas y enfrentándose con la policía.
simple y sencillamente ya deberían de estar en la cárcel. No, y por otro lado, nos informan, pues, algunos padres de familia que no están teniendo el tacto que se necesita en estos momentos cuando se regresa a clases, porque los maestros pareciera que han impuesto todas las estrategias de recuperación del ciclo escolar. Por ejemplo, les comunicaron a los padres de familia en algunas partes como San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, que tenían que empezar a clases a las 8 de la mañana y salir a las 3 de la tarde, sin que persuadieran a los padres de familia en ese sentido o les pidieran alguna cosa de consenso, ¿no? Entonces están en esa tesitura de hacer lo que se les pega la regalada gana, y bueno, pues no es así. Pues cuando necesitaron de los padres de familia, pues los padres les dieron la confianza. Ahora que ya no necesitan de ellos, ni siquiera se comunican para platicarlo del regreso a clases. Y la estrategia es impuesta, es una estrategia imperativa, sin importarles absolutamente nada, ni siquiera consultar con los padres de familia. Y esto es preocupante porque deberían de armonizar las cosas, ¿no? Para que a estas alturas se estuviera trabajando en la recuperación. Nos vamos a una segunda pausa. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Limpiemos Tuxtla.